Cuando vemos este control, no luce a nada de lo que recordamos de las arcade. Luce mejor. No tiene joystick. Es sencillo, minimalista, tan sereno que resulta imponente e intimidante. Y esa es la verdadera cuestión. No es un fight stick, ni tampoco un fight pad. Es un hitbox. Es el QRD Maestro S3. Cuando vi este control por primera vez, me llamó mucho la atención por sus acabados. Este acabado mate es muy bonito. Sin embargo, cuando lo tuve en las manos, me di cuenta de que es más que simplemente un control bonito. Es ligero, es muy cómodo, es muy sencillo. Honestamente, es todo lo que queremos ver en un control. Y de hecho, es más de lo que podemos esperar en un control. Simplemente piensen en este detalle. Tiene luces en todos los botones y tiene 8 distintos colores. Así que puedes hacer que combine con cualquier setup que tú gustes o tengas. Solo basta con que presiones estos 2 botones que corresponden al L3 y R3. Son de esos detalles que no sabes que necesitas hasta que los tienes. Los botones son lisos y de buen tamaño, de 24 milímetros y 30 milímetros el más grande, que es el botón que da hacia arriba. Es magnífico esto, ya que puedes presionarlo con ambos pulgares para maximizar su eficacia. En el caso de los hitbox tenemos algo bastante peculiar con respecto a las direcciones. En este caso, por ejemplo, al igual que todos los demás hitbox, tenemos el que corresponde a la izquierda, abajo y derecha. Sin embargo, el botón que da hacia arriba no es ninguno de los que está arriba. De hecho, es el que está hasta abajo. Es aquí donde quizá la curva de aprendizaje para algunos sea algo complicada, ya que le tienes que decir a tu cerebro o reprogramarlo para decirle que el botón que está abajo es el que da hacia arriba. Pero honestamente, ya en la práctica se siente bastante intuitivo. Seguramente ya notaron que este botón es más grande que el resto, y eso cumple un objetivo, ya que es el que presionas con los pulgares, así que no vas a tener ninguna clase de problema a la hora de hacer algún movimiento en diagonal. Y algo que he visto es que más te tardas en pensarlo que en lo que tu cerebro ya está procesando que este es el botón que da hacia arriba. El control viene con un cable tipo C de 2.5 metros, ideal si quieres jugar con el control conectado a la consola. Pero si por algún motivo tu consola está a 3 metros o más de distancia, siempre tienes la posibilidad de jugar inalámbricamente, gracias a su Bluetooth 5.3 de 8 metros de alcance. Ideal si quieres jugar en tu sala de cine privada. Sus botones son lisos y muy cómodos. De hecho, puedes machacarlos literalmente sin miedo a sentir que te vas a lastimar. No como en aquellos tiempos de las arcades cuando los botones eran cóncavos. Todavía recuerdo esos días, y honestamente no quiero regresar a ellos. Al ver las imágenes, sinceramente parece que es más grande de lo que realmente es. Solamente mide 300 milímetros de largo por 200 milímetros de ancho. Y lo mejor es que es ultra delgado, teniendo 31 milímetros en la parte más ancha, porque tiene una ligera inclinación dejándolo en 21 milímetros en la parte más delgada. No hay que minimizar este detalle de la pequeña inclinación que tiene. Eso agrega mucho confort al control, y comparando la altura con otros joysticks, este es bastante delgado. Es tan ligero y compacto que literalmente lo puedes poner en cualquier superficie sin problemas.
y sin preocuparte de que lo vayas a tirar por algún movimiento brusco, ya que no vas a estar ocupando un joystick como tal. Incluso, es bastante cómodo si lo juegas en tus piernas. Es bastante ligero. Llegó la hora de ponerlo a prueba. Y es aquí donde comenzó la parte difícil, ya que como todos los jugadores experimentados, decidí hacer lo que todo profesional hace. Seguí mi instinto. Este puede parecer un control que solo algunos entusiastas amantes del competitivo van a usar. Sin embargo, este control, que pesa poco más de 1 kilogramo, con una batería de 800 microamperes que nos van a permitir 8 horas de juego ininterrumpido, con todo y las luces encendidas, ofrece más de lo que pudiéramos necesitar. En Windows es sencillamente plug and play, llegas, lo conectas y te pones a jugar sin ningún problema, ya que no requieres ninguna clase de drivers. E incluso si lo conectas en un PlayStation 4, PlayStation 5 o hasta Xbox 360, puedes hacerlo directamente y sin escalas. Sin embargo, este va a funcionar como un DualShock 4 en el caso de PlayStation, así que si quieres jugar juegos nativos de PlayStation 5 vas a necesitar un adaptador QWERTY Blackpill. En el caso de Xbox One, Serie S y X, solamente bastará con que convenzas a unos ejecutivos de Microsoft para que puedan permitir que conectes controles de terceros en su consola, o un adaptador que sea compatible. De ahí en fuera, funciona con todo. Cuenta con un clip o soporte que te permitirá jugar con tu celular sin ningún problema. Sin embargo, una de las cosas que me sorprendió es que es completamente útil para usarlo con tu Nintendo Switch. Y honestamente, luce muy bien. Pero como nunca es suficiente el poder conectarlo con todas las consolas de videojuegos en el mercado, también es compatible con Android y iOS. Y de hecho, es totalmente compatible con Solitario. La época dorada de los arcades fue hace décadas, y los juegos actuales ya van pensados a jugarse con mandos comunes. Sin embargo, el Maestro S3 no está diseñado para la nostalgia, ni para jugadores casuales. Está diseñado para quien busca comodidad, practicidad y la máxima precisión. En pocas palabras, para todo aquel que quiera llevar su juego al siguiente nivel. No por nada se están haciendo cada vez más populares los hitbox entre la comunidad competitiva a nivel internacional. Y estamos hablando de campeones mundiales, ya que esto se está haciendo una auténtica tendencia. Y QWERTY va un paso adelante, ya que contempla distintas configuraciones de SOCD, o direcciones cardinales opuestas simultáneas, que es un término rimbombante para referirse al hecho de que no puedes presionar, por ejemplo, izquierda y derecha al mismo tiempo, o abajo arriba al mismo tiempo, ya que eso es completamente imposible en un joystick o en un control regular. Sin embargo, mi mejor consejo que te puedo dar si quieres entrar a los controles hitbox es que de inicio te vayas directamente al ajuste número 2, ya que vas a acostumbrarte a usarlo como lo ocupan los profesionales. Y creo que eso es lo mejor que puedes hacer de inicio. Además, la conectividad USB se antepone al Bluetooth, lo cual cumple con los altos estándares de los torneos internacionales donde no se permiten controles inalámbricos. Otra de las cosas que me gusta es que cuenta con un botón de reset, el cual regresa a las configuraciones a fábrica, por si no te acuerdas qué carambas hiciste a la hora de estar haciendo pruebas. Ya hablamos de los botones silenciosos y de lo óptimos que son y distintas características que hacen al QWERTY una buena opción. Sin embargo, una de las características que son la cereza del pastel y se agradecen muchísimo,
principalmente en controles que pueden ser inalámbricos, es el hecho de que tenga un puerto de 3 milímetros para conectar cualquier clase de audífono. Esto complementa perfectamente la experiencia, y más porque si tú ya tienes botones ultra silenciosos y puedes jugar con audífonos, quiere decir que vas a poder jugar a las 3 de la mañana sin molestar absolutamente a nadie. Y si aún así crees que este control le falta personalidad, siempre tienes la posibilidad de cambiar los botones a los colores que más te gusten. Y es que es altamente customizable. Con un simple desarmadorcito, zafas el botón y lo puedes cambiar sin ningún problema. Pero ahí no acaba el asunto, porque incluso los micros o los switches los puedes cambiar de la misma forma. Y esto te ofrece la posibilidad de crear el mejor control que refleje al máximo tu estilo e incluso cumpla el criterio más exigente. El S3 resalta y se impone como uno de los mejores controles en el mercado. QRD está listo para la competencia. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás listo para ir al siguiente nivel?